El tema que queremos compartir con ustedes, hermanos, es normas de vida, y vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 1, por favor, pongan ahí un separador, porque vamos a estar estudiando ahí la palabra del Señor en algunos pasajes del Antiguo Testamento sobre este tema de las normas que el Señor Jesucristo puso. Bueno, así, Éxodo 21:1 dice: estas son las ordenanzas que darás a Israel. O bueno, en algunas partes, por ejemplo en la Reina Valera dice: estas son las leyes que darás o que enseñarás al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, amados hermanos, fue llamado a tener valores diferentes a los del mundo. Debían caracterizarse por dos cosas el pueblo de Israel: por la justicia y por la santidad. Por lo tanto, Dios estableció normas distintas para su trato entre los unos y los otros. Al practicar estas normas divinas, los demás pueblos habrían de darse cuenta de la singularidad de esta nación, su sumisión a Dios, que fue la que transformó sus vidas. Dios les presentó los detalles, fíjense bien, hermanos, les presentó los detalles del estilo de vida que esperaba que Israel viviera, y se los presentó mediante pactos. Por ejemplo, un pacto que está vigente es el pacto palestino. El pacto palestino está en Deuteronomio 28, que es: bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Y dice: y todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero dice el texto: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieres todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, ese pacto es un pacto que tiene ciertas condiciones, que para que llegue la bendición en tu arteza de amasar, en las crías de tus vacas, las crías de tus ovejas. O sea, eso se traduce hoy en día como, por ejemplo, si el hermano trabaja en un taxi, en tu taxi; si el hermano tiene una taquería, en su taquería; si el hermano tiene una tortillería, en su tortillería. No se descompondrá el comal, no se descompondrá el molino, no se los niños no se enfermarán. O sea, todas estas bendiciones llegarán. Pero dice el texto: si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ese es un pacto, es un pacto. Había muchos pactos en el Antiguo Testamento. Una de esas grandes normas, escuchen hermanos, es el principio de la restitución. En el libro de Éxodo capítulo 22, ahí vamos a encontrar versículo 1 al 4, esta ley sobre la restitución, que si se dan cuenta, casi nadie predica de esta ley, y casi nadie de alguna forma nos menciona que si hemos hecho algo malo, tenemos que restituirlo. El principio de la restitución significa corregir nuestras malas acciones. Ahora, vamos a ver cómo estaba indicado de parte del Señor que tenían que corregir las malas acciones. Éxodo 22, dice el versículo 1, léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará, ¿cuántas veces? 5 veces. Y por aquella oveja, ¿cuántas veces? 4 veces. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. O sea, fíjense bien, ¿no? O sea, si no tenía con qué pagar, vendían al ladrón, y lo que pagaban por él, porque en aquel tiempo había una ley de esclavos y esto se manejaba en aquel tiempo. Y dice el versículo 4: si fuere hallado, léanlo conmigo, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará ¿cuánto? El doble. Entonces, permítanme explicarlo en español en esta mañana. O sea, está diciendo la palabra del Señor: si hurtaste un buey y una oveja, y dice, y lo matas, o sea, le cortas la cabeza, ¿cuántas veces debes pagar el buey? 5 veces, dice el versículo 1. Luego dice, y por la oveja, ¿cuántas veces? Si la mataste. Pero si no la mataste y te encontraron con la oveja en la mano, dice el versículo 4, entonces pagarás el doble. Es una ley que se llama la ley de la restitución. Estamos acostumbrados en México a ofender a la gente o a hacer daño a la gente. No quiero hablar de nadie en esta mañana. Gracias a Dios no conozco la vida de nadie.
Bendito sea Dios, si no necesitaría terapia psicológica o psiquiátrica, ¿verdad?, para soportar todos mis traumas. No conozco los pecados de cada quien esta mañana, no sé cómo andan, no sé los que nos están viendo en el YouTube, no sé cómo viven, no sé qué están, de alguna forma, no conozco la manera de vivir de cada uno. Pero hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros le hemos hecho daño a alguien. A alguien hemos dañado, a alguien hemos ofendido, a alguien hemos maltratado. Revise usted, si tuviera hoy, vamos a poner un ejemplo hipotético, pero al mismo tiempo real, por la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que hay muchos muertos. Si tuviera hoy una persona aquí que está a punto de morir y es su pariente, y usted le debe algo a esta persona, está el pariente ahí con lo que dicen aquellos que conocen del tema, los estertores de la muerte, ¿no? El último aliento en la persona a punto de morir, y él está aquí, ¿verdad? Y usted está a punto de resarcir un daño en él. ¿Lo haría? ¿Le pediría perdón? Yo le pregunto, hermano, siendo muy honesto, ¿le pediríamos perdón? ¿Ayudaríamos a la persona que está ahí con algo? No sé, hermanos, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Escuchen, hermanos, si hemos hecho algo malo, quizá debemos ir más allá de lo esperado para arreglar las cosas. Y esto ayudará a tres cosas según este principio. Número 1, aliviar cualquier dolor que hayas causado. Número 2, a la otra persona a perdonar con mayor facilidad. Y número 3, a pensar antes de cometer el mismo error, porque nos la pasamos portándonos mal, ofendiendo a la gente. Y lamentablemente, hermanos, dice la Biblia: por cuanto no se ejecuta sentencia por la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Entonces, como no pagamos lo que debemos, hermanos, decimos, ¿verdad? Pues si no, Dios me cobró. Pues entonces vete otra vez. No sé cuántos aquí le deban a Coppel que no le han pagado, ¿verdad? Y ahí en el de la moto, y se esconde la hermana abajo de la cama, ¿verdad?, cuando escucha una moto, ¿verdad?, pensando que es el de Coppel, que nunca le pagó aquella lavadora o aquel refrigerador que sacaron a crédito y nunca lo pagamos. No sé, ¿verdad? Dios me está diciendo que hay uno que otro pecador así en esta mañana que no pagó, ¿verdad?, el refrigerador o la tostadora o lo que haya sacado de Coppel, ¿verdad? Hermanos, restitución. Hay que pagar, hermanos. Hay que pagar si hemos ofendido a alguien. Hay que pedir perdón. Estas leyes fueron dadas porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Es de vital importancia pensar antes de actuar, a fin de considerar los efectos de nuestras decisiones. Y algo, hermanos, que podemos hacer para comenzar a restituir el daño. Comenzamos con los principios para sanar, porque siempre nos regañan que somos de los peores pecadores, pero no nos dicen cómo hacerle, ¿verdad? Para poder restituir el daño. Número 1, tenemos que amar a otros como a nosotros mismos. ¿Dónde está esto en la Biblia? Marcos capítulo 12, versículo 31. Ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debemos de amar, hermanos? Como a nosotros mismos. Y la Biblia dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, para resarcir el daño en una persona que le hemos quedado a deber amor, tiempo, no tiene que ver solamente con el tema de dinero, hermanos, tiene que ver con muchas cosas. Debemos muchas cosas. Tenemos esa palabra que está en el diccionario que se llama procrastinación. ¿Cuándo vas a arreglar la gotera abajo del lavadero, varón que está aquí presente? ¿Cuándo vas a arreglar esa gotera? ¿Saben cuándo? Mañana. ¿Cuándo vas a terminar tu carrera, joven que estás aquí? ¿Cuándo vas a acabar la universidad? Mañana. ¿Cuándo vas a, hermana, verdad? ¿Cuándo, verdad, va a ir a ver a su suegra? ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Somos postergadores crónicos. El problema de amar es que nos pasa la factura con el paso del tiempo. En Juan 15:12 la Biblia dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí les va una carga más difícil, hermanos.
Tenemos que amar a los que nos han hecho daño. Mateo 5:44, por favor, hermanos, búsquenlo en la palabra del Señor. Va a aparecer aquí en la pantalla, pero por favor, ayúdenme a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 44, dice la palabra del Señor. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Saben ustedes, hermanos? Este es mi humilde punto de vista. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo en lo que voy a decir en este momento, pero para mí este es uno de los pasajes más difíciles de poner en práctica. Amar al que te ha hecho daño, amar al que te lastimó, perdonar al que jugó con tus sentimientos. Hay un ejemplo muy claro que pone Charles Stanley, un predicador que está en internet también, que es un maestro de la Biblia en Estados Unidos, un viejito como de unos 80 años, pero con una actitud espiritual preciosa, que bendicen sus temas. No grita como yo, ¿verdad? Él se la lleva despacito, tranquilo, pero te pone unas regañizas bien, ¿no? Él dice que un día uno de sus estudiantes le dijo: pastor, ore por mí, por favor. Ore por mí. Y dice: pero ¿por qué quieres que ore por ti? Dice: es que voy a ir ahorita a la cárcel a visitar y a compartirle la palabra al hombre que mató a mi mamá. O sea, el que mató a su mamá. Ahora yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿qué le quisieras hacer a alguien que le hizo daño a tu familia? ¿Cuál sería tu primer sentimiento? No me digas, por favor, que no, este lastimó a mi familia, dan ganas de abrazarlo, pastor. No. Seamos honestos en esta mañana. Si tuviéramos un palo y tuviéramos la oportunidad de darle un garrotazo, ¿no se lo daríamos? No cobraríamos venganza por no me digan ahorita que soy el único pecador aquí en esta mañana, que nos daría coraje si alguien se mete con alguien de nuestra familia. Lo primero que intentaríamos seríamos buscar venganza propia. Pero miren lo que dice la Biblia: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hermanos, estamos hablando que hay que amar al que te ha hecho daño. Pero el amar, hermanos, el amor tiene un principio. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el principio del amor es dar. Estamos resarciendo el daño. Estamos restituyendo el daño. Hemos dañado a otras personas y tenemos que dar. Ese es el tercer principio, hermanos, sin esperar nada a cambio. Miren, ayúdenme a buscar Proverbios capítulo 3, versículo 27, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Vamos a leerlo, amados hermanos, por favor. Proverbios 3, 27. ¿Llegaron ahí? Va a aparecer aquí en la pantalla. Ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuanto tuvieres, ¿qué dice? Poder para hacerlo. Entonces no te niegues a hacer el bien cuando tengas el poder para hacerlo. Lucas 6:30, miren lo que dice Lucas 6:30, va a aparecer en la pantalla, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lucas 6:35 dice: y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Otro texto, hermanos, estamos hablando de principios. Dice Proverbios 19:17, ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo este texto, hermanos? Hermanos, estamos pagando y estamos bendiciendo y estamos sembrando para un futuro. Dios ya no me dio la oportunidad de cuidar a mi suegro. Ustedes lo saben, están grabados en internet. No sé cuántas veces dije, porque yo soy huérfano desde los 3 años y medio, no sé cuántas veces dije: cuando mis suegros estén viejitos, yo quiero cuidarlos. Para mí sería un privilegio cuidar a mis suegros, porque entiendo que yo también voy para allá. Todos vamos para allá, hermanos.
Ahorita tenemos fuerza y ya le estoy diciendo a Manuel, ¿verdad? Que está recuperándose del brazo roto, que el brazo roto al quebrarse también forma un callo y va a tener un brazo más fuerte, ¿verdad? Eso pasa cuando eres joven, ¿verdad? Ya cuando uno ya está chuchito, ya te quiebras y ya quedas todo trespeleque, ¿verdad? Ya la vida no queda igual, ¿verdad? Todos vamos para allá, hermanos. Y entonces estamos sembrando en un futuro. No sabemos si ahorita lo que usted oró, yo no sé qué oró ahorita, que tuvimos un momento en silencio, en oración, 2 minutos en silencio. Luego el hermano Camerino nos hizo el favor de hacer una oración aquí al frente. Hermanos, yo no sé qué oró, pero si usted oró por su suegra, usted oró por su mamá, usted oró por su cuñado, por su primo, por un pariente enfermo, usted oró por su mamá, por su papá, por sus hijos, por sus primos, por su familia, por sus amigos. Todo lo que usted oró, hermanos, se le va a regresar. Todo lo que usted pidió se le va a regresar. Dice el texto: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién paga, hermanos? ¿Quién paga? El Señor, y es buen pagador. Por eso yo bromeando luego les digo a los hermanos que vienen aquí a ayudarnos con el mantenimiento del templo, ¿verdad? Por cierto, si alguna familia no se ha apuntado todavía para ayudarnos, ayúdenos, ¿verdad? Para mantener nuestro templo limpio, así, ¿verdad? Que cada semana huela a pino, ¿verdad? Y esté aquí ambientado. Yo les digo, cuando terminan de limpiar los hermanos que acaban con pues es trabajo al final, trabajo físico, hermanos. Y yo les digo, hermanos, que el Señor se los pague, de verdad. Y yo quiero que se los pague el Señor. Le digo, porque si los pago yo, a lo mejor se los pago mal. Él paga mejor, ¿verdad? Y Él, cuando da, hermanos, cuando el Señor da en abundancia, de tal forma que un creyente tiene, hermanos, escuchen esto, puestas las manos en las ventanas, en las persianas de los cielos, de tal forma que cuando uno comienza a guardar estos principios, empiezas a abrir las ventanas de los cielos y comienza a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Dice la palabra del Señor en Malaquías, hasta que sobreabunde. Hermanos, cuando obedecemos los principios de parte del Señor, no juzgue. Es el 4.º principio. No juzgue a nadie. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Miren, hermanos, esta es parte de nuestra cultura latina. Así nos comportamos los latinos, los argentinos, los colombianos, los chilenos, los uruguayos, los mexicanos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con habla hispana, hermanos latinos, esta es la cultura: señalar y hacer leña del árbol caído. ¿Viste, hermana? Se me hace que anda en pecado. ¿Viste que ese hermano se enfermó? Algo debe estar pagando. Y rápido, ¿verdad? ¿Viste la hermana? Creo que Dios no lo quiere y nos guarda a la congregación, ¿no? Creo que la muchacha ya se le embarazó, ¿no? Ay, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿verdad? Y eso que la hermana se cree tan sacrosanta, ¿verdad? Hermanos, hay hogares donde se hacen tacos de pastor. En la mesa se hacen tacos de pastor. En la mesa se hacen tacos de oveja. Y se trae a la ovejita, ¿verdad? La hermanita acá en la mesa, y están haciendo taquitos, ¿verdad? Y es que la hermana, viste que llegó tarde, ay, no tiene vergüenza, mira nada más cómo vino vestida, ¿verdad? Y cómo camina, ay, sí se cree mucho, se cree la muy, ¿verdad? Y estamos criticando al prójimo, estamos juzgando al prójimo, estamos solamente, hermanos, viendo nada más quién cae. Y escuchen, hermanos, hay dichos coloquiales que están bien dichos por el significado que tiene. Y hay un dicho que dice: en la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿verdad? Porque no sabemos los dichos, no sabemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero los dichos sí no lo sabemos, ¿no? El que no cae resbala, ¿no? Cayeron redoncitos los que completaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en la casa del jabonero. Cualquiera de nosotros puede caer. Y si tú caes, ¿cómo te gustaría que trataran? Dice el texto: no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Mateo 7 del 1 al 3 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, nadie tiene la capacidad de emitir juicio sobre nadie. Todos somos pecadores delante del Señor. Y el problema no es el tamaño del pecado que cometamos. No, hermanos, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Pueden decir amén a eso, hermanos? No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Cualquier pecado, no hay pecado tan grande. David
Era el más grande pecador. Se asomó una mañana, vio una doncella, una dama casada que se estaba bañando, la llamó, la tomó, la llevó a su habitación, se acostó con ella, la embarazó, mandó matar a su marido, murió el hijo el cual iban a concebir. Hermanos, fue un completo desastre David, y sin embargo Dios le llama el varón conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque no fue el tamaño de su pecado lo que vio Dios, vio el tamaño de su corazón y arrepentimiento. Y cuando escribe David el Salmo 91, no dice, ¿verdad? Ay, Señor, pues es que discúlpame, porque pues es que la carne es carne, y uno es débil, y uno pues es frágil, y la muchacha pues ella se quitó la ropa ahí afuera, y yo pues estaba yo nada más ahí viendo. No, ¿saben qué dice David? David dice, Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, a ti te ofendí, Señor. Perdóname. Los teólogos le echan la culpa a Betsabé. Pues ella es señora loca. ¿Qué se le ocurre? ¿A quién se le ocurre bañarse afuera, verdad, de su casa? Ella es la que estaba loca, dicen algunos teólogos. Hermanos, David no dice eso. David dice, yo te ofendí, Señor, yo te ofendí, perdóname. Y entonces Dios ve el corazón del rey David y dice, he aquí un siervo que es conforme a mi corazón. Porque no importa el tamaño del pecado que traigamos en nuestro corazón, Dios es capaz de perdonarnos. Pero entonces nosotros no podemos ser jueces. No juzgues a tu hermano, no murmures de tu hermano. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hay un texto que va a aparecer en la pantalla que es Filipenses 2:14. Filipenses 2:14 dice, haced todo. ¿Qué dice, hermanos? Sin murmuraciones y contiene. Esta palabra murmuración en el griego, es muy interesante estudiar las palabras en el idioma griego, significa el bisbiseo de una serpiente. Como saca la lengua, ¿no? Estar murmurando de la gente, estar murmurando del prójimo. Las murmuraciones es hablar mal de alguien, y todos, amados hermanos, en algún momento hemos hablado mal de alguien. Todos, nadie se escapa en esta mañana. Todos hemos hablado mal de alguna persona, nos hemos expresado mal de alguien, del prójimo, hemos maltratado a alguien. Dice el libro de Eclesiastés, no te quejes si hablan mal de ti, porque tú antes has hecho lo mismo. Ahí está en Eclesiastés. No te quejes que hablen mal de ti, porque tú antes. Y dice Santiago, la lengua, un pequeño miembro, ¿verdad? Un pequeño miembro que dice, cuán grande fuego inicia una pequeña llama. Un pequeño barco, dice, un grande barco es manejado por un pequeño timón. Así es la lengua, hermanos. La lengua es tremenda, hace daño, critica, hermanos. Y nosotros, tú estás criticando a alguien, te quejas de alguien, y nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿No hemos fallado también? ¿No somos pecadores también? Entonces no murmuremos, hermanos. Dicen que una vez un pastor, venía una hermana que era la hermana más chismosa de la iglesia. Yo sé que aquí no hay hermanas chismosas en Torrefuerte, ¿verdad? Gracias a Dios hay puro hermano chismoso. Los varones, bueno, no sé, ¿verdad? ¿Quiénes sean? Acá en Torrefuerte no hay ni chismosos ni chismosas, ¿verdad? Pero en esa congregación estaba la hermana más chismosa de la iglesia, que rápido, oye, fíjate que vi a la hermana y tomaba el teléfono y hablarle a todas las hermanas para regar el chisme de la congregación. Entonces un día el pastor predicó un sermón así de este estilo de consagración, y Dios tocó el corazón de la hermana y pasó al frente a arrepentirse, y el pastor la recibe acá y le dice, hermana, ¿a qué pasó usted? Pues arrepentirme de todo lo mal que ha hablado de toda la iglesia. Y dice, ¿y qué viene usted a consagrar? ¿Viene a consagrarse usted o viene a consagrar a su lengua? Porque si viene a consagrarse usted, sí cabe, pero si viene a consagrar su lengua, no cabe. Está muy grande, no cabe aquí en la plataforma. Lamentablemente, hermanos, así somos por naturaleza. Se nos da el chisme, a todos, no nada más a las mujeres. A todos se nos da el murmurar, y fíjate, y lo viste, y lo vio, y es que dicen que lo vieron. Fíjense bien, dicen que lo vieron. ¿Qué es eso, hermanos? Es chisme. ¿Te consta? Mi mamá tenía un dicho coloquial que decía, yo cuando te digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano, ¿verdad? Esos dichos, ¿verdad? Antiguos que nos sirven mucho, que cuando decimos algo, tenemos que estar, ¿qué, hermanos? Seguros. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿O solamente estás murmurando, estamos criticando? Y por último, amados hermanos, tenemos que perdonar al que nos ha ofendido. Marcos 11:25. Por favor, hermanos, ¿me ayudan a leer Marcos 11:25? Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y cuando estéis orando,
perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas 6:37 dice: perdonad y seréis perdonados. Miren, hermanos, la iglesia debe de ser una iglesia de sana doctrina. Sana doctrina en la Biblia significa portadora de salud. Eso significa en la Biblia sana doctrina. Si tú vas a una iglesia donde te enferma ver a los hermanos y ves a entrar una hermana y esa hermana te ha hecho tanto daño y tú también le has hecho tanto daño a esa hermana, y la ves y se te revuelve el estómago y dices: ay, Señor, es que cuando veo a la hermana, ay, me da el colon, ¿verdad? Te agarras tu estomaguito, te estás enfermando, te estás haciendo daño. Hay dos cosas que tienes que hacer. Número uno, o aprendes a perdonar y a pasar por alto la ofensa y restituyes el daño, o número dos, mejor búscate otra congregación. Ve una iglesia donde tengas paz, donde tengas salud. Si estás en una iglesia que hasta el pastor te cae mal, cuando ves al pastor, ay, ese pastor, ¿verdad? Y te duele, ¿verdad? Acá cada vez que ves al pastor y te cae mal, ¿qué haces allí? Busca una iglesia donde te transmita salud, donde te transmita vida, portadora de salud. Y hermanos, está comprobado que el perdonar te trae tanta salud al alma, al cuerpo, al espíritu. Anímicamente te sientes desahogado, te sientes tan tranquilo. El que no perdona está en una cárcel. Hermanos, restituir el daño es perdonar también. Porque ¿qué crees? Nosotros también hemos hecho daño y hay gente que todavía no le pedimos perdón. Restituir. Aquí dice que había que pagar 5 veces si era buey y 4 veces si era oveja, si la matabas. Y si nada más se la robaban, tenía que pagar el doble. Hermanos, tenemos que restituir. Hay cosas que en mi vida siento que debo yo también. Una de las cosas que debo, de las más recientes, ¿verdad? Porque todos debemos algo, no nada más a Coppel, a otras instituciones. Hermanos, una de las cosas que, por ejemplo, hace poquito el pastor Raúl Sapien, pastor de la iglesia Maranata, me encargó su perrita Chiquis. Y pues ya la Chiquis yo se la regalamos, mi familia y yo se la regalamos al pastor, nos la dio a guardar a nosotros. Ahora que pasó el domingo, hace domingos que falleció mi suegro, tuvimos que dejar a los perritos encerrados, porque yo ya había tenido una experiencia de no dejar a los perritos con nadie. Porque dejar a los perritos encargados con alguien, no todos se hacen responsables de restituir el daño. Una vez, pongo un paréntesis en medio de lo que le estoy contando del pastor Raúl, y les cuento que dejé encargada mi perrita Chihuahua, y siempre la dejábamos en la casa, dentro de la casa, y no le había pasado nada. Una hermana estaba: yo se la cuido, pastor, yo se la voy a cuidar, yo tengo otros chihuahuitas, ahí la va a pasar bien, yo se la cuido. Y yo: no, que se quede aquí en la casa, hermana, yo se la cuido. Bueno, pues, tanta insistencia, cuídemela pues. ¿Saben cómo me la entregó? Me la entregó tiesa, así, con las 4 patas así, la cabeza así, la lengua así, y nada más se le movía este ojo. Y me dice: tenga, pastor, aquí está su perrita. Y yo: ¿y qué le pasó a mi perrita? No sé, de repente se puso así. Pues gracias, hermana, por cuidar a mi perrita, ¿verdad? A la hora, para no contarles tan larga la historia, a la hora se murió. ¿Saben cuándo obtuve otro chihuahua? ¿De resarcir ese daño? Nunca. Escuchen, yo me siento ahorita con la carga del pastor Raúl, porque dejamos a las 3 perritas encerradas y solamente la de él se escapó. Mis 2 no, la Mora y la Fresa, que son mafia y ya conocen aquí la zona y todo, pues ya, yo creo que nada más salieron aquí a la entrada, ya se volvieron a meter. Y la Chiquis se fue, todavía hace rato dicen: la vimos a la Chiquis, y anda por ahí. Vino el pastor Raúl la semana pasada, y le dije: vamos a volver a cargar a la Fresa, y cuando salga una cachorrita parecida a la Chiquis, te la vamos a regresar, pastor. Se llama resarcir el daño, restituir. ¿Hemos hecho daño? ¿Qué tienes que restituir? ¿Ya se murió al que le debías? Entonces busca a alguien en la congregación a quien le puedas dar lo que no le diste al que ya no está. Da las cosas cuando está vivo, porque ya los muertos, dice la Biblia, nada saben. Algunos quieren restituirle a los muertos, ya para qué, ya se murió. Por eso las flores se entregan estando vivos, no estando muertos. ¿Quieres perdonar? Es ahorita que está vivo el asunto. Ya el muerto ya nada sabe. Hermanos, tenemos que aprender a restituir el daño que hemos hecho.
Y eso dará una diferencia entre los que son hijos de Dios, hermanos, amén, y los que no lo son. Y usted es un hijo de Dios, amén, hermano. Así que ¿debe usted algo? ¿Ha roto algo? ¿Le debe un perdón a su esposo, a su esposa? ¿Le ha quedado mal su esposo, su esposa? ¿Lo ofendió usted de más? Porque algunos esposos le dicen a la mujer hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Y tú, ¿verdad? Y les gritan, ¿verdad? Y ya la pobre esposa está así, ¿verdad? Y al rato el esposo, ya que se le bajó el coraje, le dice: ay, mi amor, te dije algunas cosas feas, ¿verdad? Perdóname, ándale, perdóname, ¿verdad? Y la esposa ya está así, ¿verdad? O sea, me dijiste víbora y culebra y no sé qué tantas cosas me gritaste, y ahora nada más quieres que te perdone. No, hermanos, existen los chocolates, hay flores, hay rosas, hay cine, bueno, está cerrado ahorita, ¿verdad? Pero hay restaurantes, hay lugares donde la puedes llevar a comer, hay regalitos. No es nada más de: perdóname mi vida, ya no lo vuelvo a hacer. No, rezarse el daño. Hazla sentir ahora, si la hiciste sentir tan mal que la tiraste hasta el piso, ahora hazla sentir tu princesa, ¿no? De eso se trata la vida cristiana, hermanos, de ser diferentes que los demás. El impío, ¿saben qué hacía el impío? Según el Antiguo Testamento, se iba sin resarcir el daño hasta que lo mataban. ¡Sas! Gracias a Dios que estamos en la gracia, porque ahora en la gracia, hermanos, necesitamos reconocer que el perdón de Dios y Cristo Jesús pendiendo en la cruz del Calvario, cuando tenía derecho a aplastarnos porque somos pecadores delante del Señor, dice la Biblia que no castigó a nadie, sino que en la cruz dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y si Dios perdonó, nosotros no podemos aprender a perdonar y a resarcir el daño y restituir el daño que hemos hecho. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar en este momento. Y así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando, por favor. Necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, cumplir estos principios, estas leyes. Corrige tus malas acciones. ¿Te portaste mal? ¿Hiciste algo malo? ¿Has restituido? ¿No será que por eso el Señor todavía no bendice tu vida como debe bendecirla? ¿No será que por eso tú mismo cierras las ventanas de los cielos y no caen bendiciones sobre tu vida? Porque necesitas corregir las malas acciones. ¿No será que en tu vida necesitas ir más allá de lo esperado, arreglar las cosas, restituir? Necesitas amar al que te ha hecho daño. Necesitas esperar, dar sin esperar nada a cambio. Necesitas no juzgar, no murmurar, sino al contrario, perdonar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Lo que necesites. Estos principios están puestos en la Biblia para bendecirnos, para bendecir nuestra vida, para bendecir nuestra entrada y nuestra salida. Y dice la Biblia: si guardas estos mandamientos que yo te prescribo hoy, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, la cría de tus vacas, la cría de tus ovejas. Pero necesitamos obedecer. Así que dile al Señor en esta tarde: dame, Señor, un corazón obediente delante de ti. Dame, Señor, un corazón que pueda yo resarcir o restituir el daño que he hecho a alguna persona, porque quiero que me bendigas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda nos anima, nos orienta, ilumina nuestro camino y nos ayuda a seguir adelante. Perdónanos, Señor, si nos falta perdonar, si nos falta restituir el daño. Perdónanos, Señor, si no hemos pagado lo malo que hemos hecho a otras personas, si no hemos buscado a la gente para pedirle perdón. Ayúdanos a hacerlo. Es difícil, más porque seguro muchos de ellos se han convertido en nuestros enemigos. Y tu palabra dice: amad a vuestros enemigos. El principio del amor es dar. Tú amaste tanto que diste a tu Hijo unigénito. Tenemos que dar. Ayúdanos, Señor, a dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Estamos en tus manos, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.